Aquí no me va a dejar mentir Gabriel García. Aquí parte de la política social se hizo con Valdemar Hernández. ¿Proveniente de dónde políticamente? Del echeverrismo. Con Nacho Valle, que de quién fue secretario particular, pues de Luis Echeverría Álvarez. Yo creo que tienen manera de salvar eso, porque la historia es compleja y se puede reivindicar una parte de la política social. Pero yo les diré que ustedes no heredaron ninguna de las virtudes de esa política social, ni de la política de construcción de universidades, ni de la política de construcción de país. Ustedes únicamente heredaron los defectos del echeverriato, el militarismo, la represión y la terrible hipocresía. El movimiento que representamos es heredero de la lucha del movimiento social de 1968. Es heredero de la lucha de los estudiantes de lo que hoy conmemoramos, 10 de junio de 1971. Es heredero de la lucha por la democracia en 1994. Somos herederos de las anteriores 3 transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Tenemos consistencia y congruencia. Por eso es inadmisible que los camaleones de las causas, como el que me aludió, se convierta en un traidorzuelo cualquiera e intercambie con empleadas de Ricardo Salinas Pliego un debate en este recinto. Es sagrada la lucha por la democracia y tu traición quedó apuntada como el traidorzuelo de la izquierda mexicana. Lástima de joven de que te perdiste tan pronto. Vamos a iniciar la segunda con el diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la palabra, diputado, por 7 minutos y medio. Adelante. Muchas gracias, presidenta. El cártel del Milenio se fundó entre Tabasco y Veracruz y aparecía allí un sobrino de López Obrador. Se estaba formando Morena. Está documentado, pueden verlo en el trabajo de Rubén Salazar, que por desgracia murió, pionero del estudio del asesinato de candidatos en nuestro país, que no ha dejado de incrementar mientras está gobernando Morena. Me voy a referir en primer lugar a la elección de Coahuila, que quieren poner como si fuera un ejemplo de lo peor del autoritarismo, porque el oficialismo ve la paja en el ojo ajeno, pero es incapaz de ver la viga en el propio. Es verdad que sucedieron cosas injustificables. No voy a justificar al PRI y a sus prácticas autoritarias. Hay que discutirlo honestamente. Según lo que pudimos ver, el gobierno de Coahuila detuvo a personas con cuentas pendientes con la ley, fueran deudores alimenticios, personas con faltas administrativas o irregularidades. ¿Es arbitrario hacerlo días antes o el día de la elección? Seguramente que es muy arbitrario. ¿Tenían que ser detenidos? Sí, sí tenían que ser detenidos. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes
o cómo reaccionan cuando ustedes hacen lo mismo. Se lavan las manos y dicen, la fiscalía es autónoma y no le hace caso al gobernador, nada puede opinar. Que se retiraron vehículos por falta de pago de derechos, legal pero arbitrariamente, sí, seguramente eso es lo que pasó. ¿Ustedes qué dirían, como dicen, de la alianza con el crimen organizado? Que no puede probarse, que hacen falta pruebas y que las alleguen y que solo así reconocerían algo que está a la vista de todos. Nos tratarían... ¿Me permite, diputado Gibran? Sí, claro que sí. La senadora Lili Telles, ¿con qué objeto? ¿Hacer una pregunta al diputado? Si le permite una pregunta a la senadora Lili Telles. Claro que sí, siempre que quiera. Con mucho gusto, 1 minuto para preguntar y 2 para responder. Gracias. Acabamos de escuchar un recuento de las fechas en que se fundaron varios cárteles. ¿No le parece que es más importante la fecha del año 2018 en la que los cárteles llegaron al poder con el presidente López Obrador? ¿No le parece más relevante esa fecha que la fecha en que se hayan fundado? Esto es un tema muy interesante, que es lo que pasó con la política mafiosa en México. Tenemos un régimen mafioso desde hace muchos años. Lo tuvimos, digamos, cuando el PRI era un partido hegemónico, pero como no había mecanismos electorales plurales, estaba de alguna u otra manera subordinado al poder político y tenía un intermediario muy claro, que eran las Fuerzas Armadas. Pero cuando se abre el pluralismo y no hay una reforma a las Fuerzas Armadas, una revisión del régimen territorial, lo que pasa es que ese vacío de poder, esa falta de gobierno, hace que las organizaciones criminales empiecen cada vez más a patrocinar candidatos, como han hecho con Morena, en general todo el crimen organizado, y finalmente a tomar los espacios de poder. Y en Morena eso tuvo una fecha muy clarita cuando ya no hubo vuelta atrás. Fue en el año de 2021 cuando decidieron que iban a financiar sus campañas con dinero del huachicol fiscal y con dinero del narcotráfico. Entre lo que sabemos, porque sabemos también que hay una mafia de despojo de predios en buena parte del país. Yo conozco muy bien el caso de Oaxaca, que lo hacen con terrenos grandes y pequeños. Una cosa muy sofisticada, senadora, que involucra al Poder Judicial y que por eso se ha intensificado, que involucra a notarios que dan cuenta de falsas ventas, que involucra al final a políticos muy encumbrados, algunos de los cuales han estado en este pleno. Entonces, coincidiría con usted en que llegamos al punto máximo o de culminación de la política mafiosa en México, y por eso creo que es tarea de todos nosotros, y que será tarea particularmente de mi generación, transitar el fin de esa república mafiosa, porque de aquí solo hay o reconstrucción o destrucción, y la sociedad de México no puede seguir destruyéndose. Decía yo que ustedes me dirían que no hay pruebas e insultarían la inteligencia de quien acusa lo que es evidente, como insultan todos los días la inteligencia del pueblo de México. Y les voy a decir otra cosa, es que lo peor de esto es que ya había pasado. La elección donde Manolo Jiménez ganó la gubernatura ya había tenido esta serie de irregularidades, pero no lo denunciaron a voz en cuello porque todavía les parecía muy inmoral decir que llegaron a reventarles casas de seguridad donde tenían guardado mucho dinero en efectivo, porque les parecía correctamente que eso era autoincriminarse, pero ya perdieron todas las ganas de mantener una imagen moral y de reivindicar, al menos en lo más superficial,
las prácticas democráticas. No tenían el descaro de decir que estaban deteniendo ilegalmente gente que estaba teniendo prácticas ilegales y castigadas, y que se castigarían con prisión preventiva oficiosa si aplicaran ustedes las reformas que se realizaron a inicios del sexenio pasado. Y si tenían y tienen a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, uno pensaría, denuncian todo esto, pues sería muy fácil que lo prueben con esas instancias y que entonces echen para atrás procesos electorales. Pero lo que pasa es que si uno le rasca un poquito, va a acabar dándose cuenta de los flujos de dinero de Tamaulipas a la campaña de Alberto Hurtado, que salía en un video de una moción de ilustración que presentó aquí el diputado Rubén Moreira. Saldrían las mafias del carbón que se hicieron con mucho dinero de la Comisión Federal de Electricidad y que fueron a dar a los bolsillos de Tony Flores y a la campaña de su hermana en Musquis, que a su vez financiaron a uno de los candidatos de la llamada Cuarta Transformación. Entonces mejor prefieren hacer el escándalo mediático que llevar las cosas por la vía del derecho, porque saben que ahí no tienen nada que ganar, saben que si se le busca tantito la verdad, son los primeros que van a perder, saben que ahora están destruidos moralmente. No pueden equiparar eso al halconazo y eluden las prácticas verdaderamente autoritarias del presente. Es un cliché evocar la etimología de las palabras para decir lo que deberían comunicar. Y recordar, lo saben todos ustedes, no, yo no tengo por qué contárselos, es volver a pasar por el corazón. Antes de evocar imaginariamente, implica condolerse. Y aquí lo que se nota es que ustedes no recuerdan el halconazo, porque si lo comparan con una elección, sí, con intervenciones autoritarias, pero no les sirve para preocuparse por lo que pasa hoy en México, es que ustedes son unos falsarios, porque pueden condenar las desapariciones del sexenio de Echeverría, pero ninguno de ustedes ha hablado sobre la desaparición, por ejemplo, de Sandra Domínguez, adversaria del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, después de que hubiera denunciado al primer círculo de gobierno del estado de Oaxaca. ¿Pueden ustedes hablar del Excelsior de Scherer? Sí, y de que se atacó la libertad de expresión, pero les da pavor hablar de todos los periodistas que asesinan hoy en día y que comprometen mucho más la libertad de expresión que ese acto en el Echeverriato. ¿Pueden ustedes hablar de la desaparición selectiva en el Echeverriato? Pero no los he visto hablar de Miroslava Brecht ni condenar a Javier Corral. Al contrario, no lo cuestionan, lo quieren, ahí lo tienen. El halconazo demuestra que incluso en un bloque hegemónico las discrepancias pueden llevar a la peor de las violencias. Esperemos que no suceda esto en la Ciudad de México, de corazón lo digo. Y quienes dicen, por muy fuerte que lo digan, que quienes somos críticos a Morena somos el Echeverriato, tienen que informarse más o ser menos cínicos. Aquí no me va a dejar mentir Gabriel García. Aquí parte de la política social se hizo con Valdemar Hernández. ¿Proveniente de dónde políticamente? Del echeverrismo. Con Nacho Valle, que de quién fue secretario particular, pues de Luis Echeverría Álvarez. Yo creo que tienen manera de salvar eso, porque la historia es compleja y se puede reivindicar una parte de la política social. Pero yo les diré que ustedes no heredaron ninguna de las virtudes de esa política social, ni de la política de construcción de universidades, ni de la política de construcción de país.
Ustedes únicamente heredaron los defectos del Echeverriato, el militarismo, la represión y la terrible hipocresía. Sí, ¿con qué objeto? Muy bien. Gracias. A continuación tiene el uso de... Sí. Muy bien. A continuación tiene el uso de la palabra desde su escaño, ¿quiere? ¿O desde la tribuna? Si pasa a la tribuna por alusiones, es 1 minuto solamente. El movimiento que representamos es heredero de la lucha del movimiento social de 1968. Es heredero de la lucha de los estudiantes de lo que hoy conmemoramos, 10 de junio de 1971. Es heredero de la lucha por la democracia en 1994. Somos herederos de las anteriores 3 transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Tenemos consistencia y congruencia. Por eso es inadmisible que los camaleones de las causas, como el que me aludió, se convierta en un traidorzuelo cualquiera e intercambie con empleadas de Ricardo Salinas Pliego un debate en este recinto. Es sagrada la lucha por la democracia y tu traición quedó apuntada como el traidorzuelo de la izquierda mexicana. Lástima de joven de que te perdiste tan pronto. Sí, bueno, ya sabemos que hay un gran debate, pero nada más que les pedimos orden. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.